San Lucas capítulo 24. El Señor Jesús, luego de aparecérsele por allá por el versículo 13 del capítulo 24, si bien no lo vamos a leer, repasemos. Él se presenta a lo que se los denomina o se los conoce como los caminantes de Emaús. Caminantes que no habían reconocido al Señor Jesús después de la crucifixión, no lo habían reconocido. Caminaron con Él, el Señor Jesús los acompaña, pero ellos nunca se enteraron de que era Jesús. Hasta un momento donde Él se sienta con ellos a la mesa y cuando dice que al partir el pan, ahí es como que se les cayó las escamas de sus ojos y se dieron cuenta quién era. ¿Cuántas veces estamos también tan chinchudos y tan enojados porque las cosas no funcionan, no andan como yo quiero? ¿Le pasó alguna vez? Que no reconoce ni a su señora. La mirás como diciendo, ¿y de dónde saliste vos? Así, enojado, malhumorado. Las cosas no funcionan. Dijo que iba a ser el presidente. Ellos pensaban eso, que él iba a ser el líder social, político, que se iba a quedar para acomodar todo el desbarajuste que los romanos habían traído en ese tiempo sobre Jerusalén. Pero dice que habiendo partido el pan, ellos le reconocieron. Y el Señor Jesús sigue su camino. Y luego, versículo 36, aparece a sus discípulos. Y están hablando y Él aparece y le dice, paz a vosotros. Pero vamos un poco más rápido. Dice que, versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen qué cosa, mis hermanos. ¿Qué cosa? Así que también a nosotros se nos tiene que abrir, ¿qué cosa? El entendimiento, la comprensión. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, no es Biblia solamente. Algunos dicen, estoy leyendo un libro, estoy leyendo la Biblia, como que están leyendo el Paturuzú. Y no es eso. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios. Claro que leer la Biblia sin Jesús en el corazón es como leer un cuento chino, en chino. No solo cuento chino, sino en chino. No lo vas a entender. Y aun cuando supieses mandarín y estás leyendo algo, aún así sin el Espíritu de Dios, la Biblia es simplemente cuento o fábula o historia o locura, como para muchas personas lo han dicho. La Biblia es una locura. De hecho, hace muchísimos años atrás, aún en los conventos más consagrados, no evangélicos, se nos decía, la Biblia no hay que leerla porque te vuelve loca. Y algunos evangélicos también, por allá por los años 1900 y tanto, decían y aconsejaban, no leas Apocalipsis porque te va a enloquecer. Cuando arrancás el libro de Apocalipsis, lo único que entendés es que Dios, a través del Señor Jesucristo, quiere manifestarse a tu vida y a tu corazón para que lo conozcas. Es ningún secreto, porque es la palabra ¿de quién? De Dios. Dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Cuándo? Al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde donde estaban, en Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y el versículo que hoy les quiero traer es el siguiente, el 49. Y este versículo dice, he aquí, ¿qué dice el Señor? Yo enviaré la promesa de mi Padre.
sobre ustedes o sobre vosotros. Pero quédense en ustedes en la ciudad de Jerusalén, donde ellos estaban residiendo, viviendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que seáis embestidos de poder de lo alto o desde lo alto. Esta fue la palabra que yo recibí hace unos días. Poder de lo alto. Y Dios me hablaba de eso, poder de lo alto, poder de lo alto, poder de lo alto. Y vine este texto. Hay otros, podríamos mirar también Hechos 1:8, que va a hablar exactamente lo mismo. Poder de lo alto. Y entonces, yo quiero compartirles brevemente esta mañana. No es un título, no es una frase, pero es una necesidad. ¿Qué cosa? Ser capacitados por el Espíritu Santo. Ser entrenados por Él, capacitados. ¿Qué significa eso? También me ocupé de esto. Dice, y esta palabra que hemos leído en Lucas, hasta que seáis embestidos, embestidos de poder de lo alto. Lo encontró, embestidos. Así que, ¿qué significa? Capacitar, conceder, proclamar, otorgar, honrar, ungir. Y mi pregunta para ustedes hoy es, ¿quién hoy quisiera ser honrado o ungido por el Espíritu Santo? ¿Quisiera ser honrado y ungido por el Espíritu Santo? Esto significa capacitado por Él, capacitado, entrenado por Él. ¿Cuántos hemos sido capacitados para algo en nuestra vida? Seguramente que sí, ¿verdad? Un trabajo o lo que sea. ¿Cuántos hemos anhelado un puesto de trabajo, una mejor condición de vida, un ministerio bendecido también? Y sabe que no lo pudimos lograr porque, ¿por qué? Porque no quisimos capacitarnos. Dijeron, venía el entrenamiento, venía la capacitación. Y esta iglesia te va a hablar de capacitación. Te van a correr con la Biblia por todas partes. Vení, entrenate, capacitate, prepárate, porque Dios te quiere usar. Y uno huye, uno escapa, uno no quiere saber nada. Dice, no. Y es cierto lo que mi tío me decía. Decía, Daniel, no aprendas todo, porque después te mandan a hacerlo, ¿viste? Tenía razón el hombre. Cuanto más sabes, más tenés que laburar. Cuanto más te capacitas, para más cosas te llaman, ¿sí o no? Sonría que Jesús lo ama. Vamos, vamos, está todo bien. No se murió nadie todavía. ¿Qué es capacitarse? Es el conjunto de actividades didácticas, o sea, de aprendizaje, orientadas a aplicar los conocimientos. 1. 2, habilidades. Y 3, aptitudes que usted tiene, que están ahí. Y la capacitación, ¿qué hace? Bueno, le saca brillo, le saca lustre a eso que ya Dios puso anticipadamente en usted. Y usted dice, wow, qué lindo, ¿no? Hablando de Messi, aún no estamos hablando de él, ¿no? Pero cómo erró el penal, pobre. Pero el imperfecto reconoce, porque no es perfecto, le erró. El imperfecto dice, este don lo tengo de parte de Dios. Pero yo me ocupé de capacitarme y de entrenarme todos los días, más que cualquiera de todos los demás. Y eso hace a una persona especial o un poco más calificada para el puesto de trabajo. ¿Sí o no? Señor Jesús, muchas veces nos preguntamos por qué no avanzamos en ciertas áreas de nuestra vida. Y aún en nuestro compromiso de anunciar el Evangelio del Señor Jesús. ¿Cómo? ¿Por qué? Y decimos, ¿por qué yo no? No. Mi primer punto esta mañana tiene que ver cómo me capacita o cómo me capacito en el Espíritu Santo. Debemos saber que el ser humano está hecho para ser capacitado. Sí, la ciencia dice que aprendemos desde el vientre de la mamá, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando escuchamos hablar de esto, decimos que el nene todavía no nació, pero
Él reconoce la voz de papá, la voz de mamá, y aún el cachivache este que está ahí adentro es tan capaz de identificar a la mamá según el estado anímico o emocional en el que ella está. Díganme, señoras, con una sonrisa, que es así o no. Se da cuenta de todo el cretino. Todo lo sabe. Él identifica. Y cuando sale, está listo para ser parte de esa familia. Su oído está familiarizado con esas voces que ya escuchó desde acá. Estamos capacitados. Dios ha hecho eso en el ser humano, en todos nosotros. Dios nos ha hecho eso, nos ha capacitado. Así que no hay excusas para decir yo no puedo. ¿Cuántos dicen yo no puedo? Gracias a Dios, ninguno. Pero Jeremías capítulo 1 verso 5, por si usted tiene alguna duda, la palabra va a responderle. Jeremías era uno de esos, como vos y yo, que siempre tiene una cosa para decir. Y Jeremías dice, y Dios le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Si bien es cierto que específicamente esto es para Jeremías, y dice, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y como profeta. Y eso es cierto, claro, eso fue específicamente para la vida de Jeremías, quien iba a ser un profeta dentro del pueblo de Dios en aquel tiempo. Pero esta primera parte se aplica a todo ser humano, que antes que te formases te conocí. Y antes que nacieses, Dios te dice, yo te santifiqué. Santifiqué es, te aparté para algo específico de mi parte. No sé si me sigue. ¿Vamos bien? Si vos crees que sos un casual o que tu nacimiento es casual, no existe tal posibilidad. No existe. Pues Dios quiso que nacieses. Dios quiso que existieras. Y pudiera ser que entre nosotros alguien pueda decir con voz bien brava y tal vez muy enojado, podría decir, yo nací, pero no nací porque mis padres quisieron. Yo soy el pelotazo en contra. Yo soy el casual. Yo soy el que no tenía que existir. Yo soy el que lo quisieron matar, pero no pudieron. Soy peor que la gramilla. Yo soy esa persona, pastor. ¿Usted cree que Dios quiso que yo existiera? Sí. Sí que Dios quiere que existieras. Porque Él finalmente planeó tu vida, tu existencia, y Él te apartó, te santificó para algo específico. Para Jeremías fue predicar la palabra. Yo no sé cuál es tu misión o tu función, pero esto fue lo que la Biblia dice, que Él capacita a los hijos de Dios y los capacita y los entrena a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Esto fue lo que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos. Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quédense en esta ciudad, quédense hasta que esto pase, hasta que seáis embestidos de poder de lo alto, capacitados para la tarea, para la función en la que yo estoy enviándolos. Jesús le dijo que no saliesen, que recibieran la promesa. La promesa es una llenura. Diga conmigo llenura. Diga conmigo lleno.
Y cuando estoy lleno, estoy completo. No hay cosa que falte. El que está completo está lleno, y el que está lleno está pipón, está completo, lindo. Ah, Señor. Joel capítulo 2, versículo 28 dice en el Antiguo Testamento, y dice: y derramaré mi espíritu. Y derramaré mi espíritu. Es Dios diciéndole al profeta Joel: escribe esto, es para más adelante. No es para ahorita, es para un poco más adelante, pero escríbelo. Derramaré mi espíritu sobre vosotros, sobre toda carne, dice. Y profetizarán tus hijos y vuestras hijas. Y los ancianos, ¿qué van a hacer? Dice que soñarán sueños. Tal vez haya algún joven aquí, dice: yo también estoy soñando, pero no soy viejo todavía. Tranquilo. Y vuestros jóvenes, dice, que verán visiones. Dios está diciendo: desde el tiempo antiguo estoy capacitando, preparándolos. Tienen algo, tienen una misión. ¿Cuál es esa misión? Hablar del Señor Jesús. Hablar de la salvación que solo es en Cristo Jesús. Y esa salvación ya fue efectuada ya atrás, hace más de 2000 años, en la cruz del Calvario. Él murió por vos para darte una nueva y maravillosa vida. Solo se recibe por fe. Creo que lo hizo y vivo una vida totalmente nueva. ¿Cuántos tienen la experiencia de una nueva vida? ¿Cuántos dicen: yo era un loco atorrante y demás y demás y demás, sin explicaciones? No, yo era ese. Pero el Señor me alcanzó y dejé de ser bravo como era bravo. Mano larga algunos por acá. Oh, Señor. Mangueadores. Señor Jesús. ¿Cuánto le vendieron la dentadura a la abuela? Oh, hay varios. Y dice la palabra que pasaron 50 días después de la Pascua en Pentecostés, cuando ellos lo recibieron en ese aposento alto. ¿Qué cosa? La promesa de ser capacitados con poder de lo alto para ese ministerio a la cual el Señor los había llamado. Una misión maravillosa. Qué lindo. Todo el libro de los Hechos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y demás. Los discípulos son llamados y capacitados para predicar. Diga conmigo: para predicar. Diga conmigo: para sanar. Sí, para guiar a la iglesia de Cristo. Y hoy también usted y yo somos para eso. Fuimos llamados para predicar. Algunos pensamos que la iglesia es un refugio donde yo vengo y ahí en la entrada nomás me agarra alguno y me abraza y me dice: cuánto te amo, hermano. Y voy a decir: ¿y este loco quién es? Ni lo conozco. Y después me siento y alguien más viene a saludarme y dice: qué importante es usted para mí. Y pensamos y creemos que es eso nada más, que no hay más que eso. Que yo vine para que me abracen, para que me mimen. Que no tengo ninguna responsabilidad, ningún compromiso. Dios te llamó para predicar. Dios te llamó para que ores por las personas y las personas se sanan. No porque vos tengas algo, sino al que representás. Al que representás es todopoderoso para hacer la obra que Él quiere hacer a través de tu vida. Ahora es mejor que creas que Dios te quiere usar. Es mucho más lindo todavía. Pero funciona aún cuando vos ni crees. ¿Sabes eso? Porque Dios a veces se place de usar hasta los incrédulos, hasta las personas más increíbles. Dios las usa. De hecho, el registro bíblico dice que Dios un día tuvo que usar una burra para que le hable a un profeta de Dios. Así que cuando tenés todas las aptitudes y toda la capacidad para hacerlo y no lo hagas, Dios va a llamar un burro. Dios va a llamar un burro. Y vas a decirle: ¿y este me está hablando de Dios? Cuando yo tendría que hablarle a Él. ¿No le pasó nunca? Qué vergüenza, ¿no? Ah, Señor, ayúdanos.
los discípulos del Señor permitieron que el Señor los capacite para predicar, para sanar enfermos y para guiar a la iglesia de Jesucristo. Nadie puede experimentar en su vida un ministerio de poder de parte de Dios si no somos capacitados por ese glorioso Espíritu Santo. No, es imposible. No es imposible. Ahora, déjeme usar un ejemplo cortito. En realidad es largo. En el libro de Éxodo se habla de la vida de Moisés. Permítame usar un poquito este ejemplo. Moisés es de esas personas que representan a muchos de nosotros esta mañana acá. Es el que no tenía que haber nacido, porque él nace en una época donde Faraón se le ocurrió que ya no quería ningún varón, por las dudas que alguno de estos varones, al crecer, al hacerse grande, termine ocupándole el lugar. Un egoísta terrible, ¿sí o no? Así que él nace en esa época. No lo podían tener la familia, así que lo dan en adopción. Y esa adopción es en el mejor lugar donde te podés imaginar, en la cuna de oro de un pibe. En la casa del hijo, en la casa de la hija del faraón. Creció con todos los chiches, con todos los gustos, con todo lo que vos te podés imaginar. Pero él crece. Ahora tiene 40 años. Y siempre denominamos que es la primera etapa de su vida. Y él se da cuenta de que está bárbaro, pero como que no es parte de todo eso. Un día va a mirar a qué están haciendo su familia, su gente de su sangre, los hebreos, y estaban cortando ladrillo. Ya para este entonces estaban haciendo adobe y los maltrataban de tal manera que un día él ve ser maltratado a uno de sus hermanos de sangre, pero de una forma terrible, y así que él decidió que va a ponerle fin a este asunto y lo mató. Lo enterró en la arena y dijo: nadie me vio. Pero se enteró el faraón, alguien le chumeó. Y cuando él quiere corregir a uno, al día siguiente, a uno de su propia familia, de su sangre, le dijeron: ¿y a vos quién te puso por príncipe sobre nosotros? ¿Qué vas a hacer conmigo lo mismo que hiciste con este? Cuando la vida de este muchacho se da cuenta de que está la muerte en juego, decidió que se va a ir. Y se fue. La segunda etapa de Moisés tiene otros 40 años de existencia. O sea que ya estamos en los 80. Caminando, no sé, distraído tal vez, sin darle mucho crédito, valor a su vida, porque él es un escapado, es uno que huyó, uno que escapó para no morir. Pero dice que en medio del desierto hay un arbusto que comienza a quemarse y arde y arde y arde. Y él dice: está todo bien que el arbusto se haya prendido fuego, pero ¿por qué no se consume? Así que él se acerca y Dios le habla. Y acá entramos otra vez nosotros. Y Dios me hacía sentir de que a veces pensamos que somos de los olvidados, de los que después de una equivocación, de una falla, de un traspié de la vida, de algo que no tuvo que haber pasado, pero pasó, como que nos aislamos, nos refugiamos, nos fuimos, nos perdimos. Quiero decirte esta mañana:
que Dios no te perdió de vista todavía, que Dios sabe de tu existencia. Él no pasó por alto eso que pasó, eso que no tenía que haber pasado. Pero Él te vuelve a llamar y te dice: hay un nuevo tiempo y quiero usar tu vida. Y la ocurrencia de Dios siempre son extravagantes, porque te sacan de cuadro, te sacan hasta el hambre, el apetito, va más allá. Y te dice: tu vida, yo quise que existieras, tengo una misión para vos. Y Moisés otra vez entra a excusarse, diciendo: no sé, después de tanto tiempo estar con las ovejas, ya ni hablo, balo como ellas, porque dice que era tartamudo. Amados hermanos en el Señor, ese encuentro con la zarza era Dios mismo revelándose a la vida de Moisés y diciendo: ¿sabes qué? Aunque vos te das por olvidado, o porque no servís, o porque ya pasó tu época. Bueno, si acá hay gente de más de 80 años, Dios también está diciéndole: yo esperé hasta ahora para llamarte por primera vez, porque tengo una misión para vos y para tu familia. Tengo una gran misión. Tu casa y tu familia tienen que ser extraditados. Esto significa sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Cuántos de ustedes tienen que predicar una palabra a una familia diciendo que tengo que sacar? Te tengo que sacar del desierto, te tengo que sacar de la miseria, te tengo que sacar de la subyugación de muchas cosas, te tengo que sacar de acá y te tengo que llevar a la tierra prometida de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Que la palabra se cumpla en mi vida. Aleluya. Sí, amados hermanos, el Espíritu Santo nos capacita para vencer. Tal vez conozcas a Saúl, y tal vez el rey Saúl tiene una parte que es muy buena, muy interesante. La primera, luego todo lo demás queda a consideración de usted y de la lectura que usted tenga. Pero la primera parte de Saúl es tan rica, es tan interesante. Capítulo 10 habla de que él fue ungido por Samuel, el profeta. Él fue ungido. Y dice que tomarás una redoma de aceite, 10:1 dice aceite, y la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Qué importante, amados hermanos en el Señor, amigos, esta mañana. Dios quiere usar tu vida, una vida llena de la gracia, del amor y de la unción de parte de Dios. Claro que sí. Cuando yo leía un poquito más adelante en el capítulo 11, podía ver que hay todo un conflicto, toda una situación difícil, complicada. El pueblo de Dios había sido rodeado por enemigos, como muchas veces nosotros nos pasan. Hay cosas que nos rodean, que no sabemos cómo zafar ni cómo salir adelante. Pero el versículo 6 dice que, versículo 5, perdón, dice que todos ellos comenzaron a llorar y a decir: no podemos, esto va a estar todo mal. Pero miren la respuesta de un ungido. Capítulo 11, verso 6. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Con qué? Con poder. Y dice que se encendió en su ira en gran manera dentro de su corazón, en contra de esos enemigos. Y dice que finalmente, un poco más adelante, versículo 11, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento. A la vigilia de la mañana hirieron a los amonitas hasta el día que calentó, o sea, hasta el mediodía. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. La unción del Espíritu Santo es tan imprescindible en la vida de un cristiano. Y entiéndase la palabra cristiano no como ser humano, sino como aquel que tiene a Cristo Jesús en el corazón. A Cristo Jesús en el corazón, como Señor y como Salvador. El Espíritu Santo te sella
y te unge con poder. Y no hay cosa que se pueda levantar en contra de tu casa y de tu familia. No hay ninguna cosa que pueda levantarse, sino que Dios te ha ungido con poder para que te levantes y digas: yo puedo vencer tal o cual situación. ¿Cuántos están diciendo amén? Dios nos capacita. El apóstol Pablo los llama a Timoteo, le envía una segunda carta y dice en el capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? Aleluya. Mire a su vecino: hey, tranquilo, no le diga cobarde todavía. Poder, amor y lo tercero, dominio propio. Dios te ha dado eso. Algunos dicen: yo nunca me di cuenta de que eso lo tengo yo. Sí, amado hermano, el día que recibiste a Cristo Jesús, también recibiste esta impartición del Espíritu sobre tu vida. Y cuando digo la impartición del Espíritu, es algo que uno recibe, pero no queda en uno, sino que también uno tiene la posibilidad de darlo, de compartirlo con otros, y decirle: vamos, que la cosa está difícil o está fea, pero vamos para adelante, que todavía se puede. Ahora, el Espíritu Santo nos capacita para predicar la palabra. Muchas veces creemos y consideramos de que esto es solo para algunos, y que sea el pastor, que sea el predicador. Es cierto, Dios nos llamó a eso y con gracia lo hacemos. Pero todos fuimos llamados para predicar. Tu vida es un testimonio que necesita o merece ser predicado. Y tu testimonio no lo tiene nadie, porque es único y es especial en su vida. Así que en capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y que entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Hasta Argentina, lo último de la tierra. Esta palabra testigo que aparece aquí, esta palabra se refiere justamente a predicar las palabras de Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y eso es algo que tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. No hay excusas para predicar. No podemos decir que yo no fui capacitado para tal tarea, porque todos, absolutamente todos, los que hayan recibido a Jesús en su corazón, están listos para esa misión. Con más elocuencia o con menos elocuencia, puede ser con más palabras o menos palabras. Pero a veces noto que los que tienen menos palabras son más efectivos que los que tenemos gran verborragia. Ellos van derecho, ¡pum! Y te dicen: Jesús está en tu corazón. Y a veces nosotros estamos dando 1000 vueltas para decirle, para que no ofenderlo, para no caerle mal, que no se enoje, ¿viste? Un chico down le dijo al intendente, se había sentado al lado de él. Así que el culto estaba preparado para el intendente, porque venía a la iglesia. Nadie le hable de cosas raras, nadie nada. Pero se habían olvidado de llamarle a este chico y: por favor, no digas nada. Y como el chico acostumbraba a sentarse en la primera fila, el intendente lo sentaron en la primera fila. El culto estaba bárbaro, estaba terminando el culto y todo estaba contento el pastor porque nadie se había zafado, ¿viste? Pero el niño lo mira al intendente y le dice: Jesús está en su corazón. Y el intendente lo mira raro, como diciendo: ¿qué me preguntas? Yo qué sé. Porque si no está Jesús en su corazón, se va al infierno. Y no es una anécdota, es una realidad. Ese día el intendente rindió su corazón a Jesús. A veces muchos de nosotros pensamos que caemos pesados. Lo somos, tranquilo. Lo asumimos. Pero ¿qué puedes decir si Cristo te cambió la vida? ¿Qué otra cosa vas a hablarle a otro si Jesús cambió tu perspectiva de ver la vida? ¿No lo cambió todo? Claro que no.
Algunos quieren que el marido lo cambie también, pero no, todavía no. Y es tan interesante que hay algo que me gustaría que proclamemos, y es Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Yo quiero que lo proclame conmigo. Si no se anima, hágalo igual. Y si de todas maneras no se anima y no quiere abrir su boca, ábrala igual. Lo tenemos aquí, todavía no. Ahí está. Diga conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí los pobres no se trata de, hermanos, gente sin dinero. No está hablando de gente sin recursos. Está hablando de pobreza en cuanto a la fe, pobreza en cuanto a no poder creer, pobreza en cuanto a forma de vida, porque hay gente que es pero tan pobre que lo único que tienen es plata. Lo único que tienen es dinero, pero del resto no tienen nada. ¿Conoce a personas así? Yo he trabajado para ellos por años. Por años he hecho casas que nadie precisaba. Tan grandes y tan innecesarias para tener tantos hijos que nunca tuvieron. Y no importaba porque era solo ocupar el tiempo y jorobarte la vida también. Porque después no te terminaban ni pagando. Tan pobres. Lea conmigo, vamos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Usted es la voz de Dios, ¿sabe? Mire, usted es la voz de Dios. Y el versículo 19 dice, y a predicar el año agradable del Señor. A eso fuimos enviados. Y el Espíritu Santo tiene que capacitarte, tiene que darte esa unción de gloria con el que podamos salir. Que los que somos un tanto tímidos o vergonzosos, Dios te hace cara dura, cara rota. Ya no te importa el que dirán, porque Él te salvó. Su perdón llenó mi corazón. Yo no sé si no experimentaste el perdón de Dios. Hoy, esta mañana te estoy llenando de dudas. Te estoy llenando de amargura y de tristeza. Y muchos están diciendo, ¿para qué vine hoy a la mañana? Pero si Jesús está en tu corazón, está diciendo, algo está ardiendo en mi corazón. Como los caminantes de Emaús, algo te está quemando. Algo que no estás haciendo o algo que sí estás haciendo. Ahí está quemándote el Espíritu Santo de Dios. Y cierro diciendo esto. Lo que Lucas 4:18 describe es para que cada uno de nosotros realicemos esa tarea para la que fuimos ungidos y capacitados. Sanar, libertar, sí, y hacer crecer la iglesia o el pueblo cristiano, el pueblo de parte de Dios. Déjame que te lea 2 versículos últimos. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 3 y 4. Y dice de esta manera, el que profetiza habla a los hombres para 3 cosas. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Edificación, exhortación, ¿qué más? Consolación. El que profetiza, el que predica la palabra, el que da a conocer el mensaje del Evangelio de Cristo, provoca 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas? Dígala conmigo una vez más. Cuando usted da a conocer el mensaje de Jesús, edifica a una persona. ¿Qué más hace? La corrige, la exhorta.
está todo bien, pero fíjate que acá hay que alinear alguna cosita. Y lo último y el tercero es consolación. ¿Qué hace el Evangelio de Cristo? ¿Qué hace la palabra? Te consuela. Tres cosas. En su predicación tienen que estar estas tres cosas indispensables. Tienen que estar ahí. Edificación. Usted edifica, usted forma, usted entrena, capacita. Lo otro es corrige, exhorta. La palabra lo hace. Algunos se van a enojar con usted. Dígale, yo no te digo nada, la Biblia dice nomás. Y lo tercero es consolación. Y el último texto es el versículo 12 del mismo capítulo. Así también vosotros, pues que habéis o que anheláis dones espirituales, que dice, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia del Señor Jesucristo. Así también vosotros, pues que anheláis, esta palabra, dones espirituales. Procurad. ¿Qué significa la palabra procurar? Haced todo lo que está dentro de tus posibilidades hasta que las agotes. Procurad. No es espero y veo qué pasa, es procuro, me esfuerzo, me entreno, me capacito. Entiendo de que soy una herramienta de Dios. Mi vida no es casual. Yo soy un llamado. Y Dios, el día que lo conocí, o más bien cuando Él me conoció y me llamó, me entrenó y me capacitó, me dio de su espíritu y puso en mí paz. ¿Cuántos sintieron eso? Puso en mí paz. Y yo supe que ahora soy una herramienta en sus manos. No dirijo, no coordino, pero Él cuando está en mí, todo funciona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El ser capacitados por el Espíritu Santo depende de nuestro anhelo de servirle. El versículo que hemos leído, el versículo 2. Pues que anheléis dones espirituales. Depende de nuestro anhelo de servirle y de hacer su voluntad. Él está dispuesto a darnos todo lo necesario para que podamos atender el llamado. Y lo último, solo tenés que pedirlo. Solo tenés que pedirlo. En las iglesias alrededor de los años 50 era tan indispensable que usted sea lleno del Espíritu, que algunas congregaciones tendrían como lado A y lado B. Los llenos del Espíritu Santo que hablaban en otras lenguas, y los lado B que estaban procurando ser llenos del Espíritu y hablar con poder, con denuedo. Aquí no hay lado, pero en tu corazón sos consciente. Yo supongo que muchos de ustedes han sido verborrágicos predicadores, pero tal vez una equivocación como la de Moisés te dejó fuera de competencia. Dios hoy te llama y te dice: no me olvidé de tu vida. No me olvidé de la razón por la que tenés existencia. No todos seremos pastores, no todos seremos maestros, no todos cantaremos tan lindo como Laura. No, ni tocaremos la guitarra o el bajo. No todos haremos eso. Pero sí todos fuimos llamados a ser predicadores de Jesús. Sí todos fuimos llamados a que le hablemos a alguien, a un compañero, a un amigo, a un vecino, un casual, a lo que sea, del amor de Jesús. Porque yo porto la unción.
Y si en esta mañana esa unción se enfrió, o ese aceite divino de Dios que cayó un día sobre tu corazón hoy ya no está activo, Dios te dice: te lo quiero volver a activar. Porque uno puede haberse equivocado, pero vivir equivocado es otra historia, ¿sí o no? Uno se puede haber equivocado mucho y muchísimo también, pero vivir errando o equivocado, y la equivocación más grande esta mañana sería decirle: esto lo dejo para otra oportunidad, para más adelante. Lo de la unción de Dios, lo de que Dios me quiere llenar, hoy estoy que se me hace tarde, pastor, viste, ya son las 12, el churrasco, el bife. Sí, siempre la carne. Siempre la carne primero. Dios tiene que esperar. De hecho, Dios espera. Pero yo no sé si tenés suficientes años o tiempo para seguir perdiéndolo. No lo sé. No lo sé. En la semana me dijo un muchacho: Dios te llama con amor. Pero pastor, entienda de que después me tuvo que llamar con dolor. No sé qué esperas vos de la vida, ni qué crees que Dios haga con tu ser. Yo lo rechacé un montón de veces, lo reconozco. Pero aquel día que Él llegó, yo no resistí su amor. Ya no pude más. Y yo fui consciente que hasta ese día controlé y fui yo. Pero después de ese día me puse en sus manos. No fui pastor después de muchísimo tiempo. Dios me llamó a esto. Pero Dios me llamó a anunciar el Evangelio de Jesús. A lo mismo que te llamó a vos. A todos nosotros hoy acá. ¿Lo estás haciendo? No lo sé. ¿Lo vas a hacer? Tampoco sé. Pero sé que el que está esta mañana aquí se llama Espíritu Santo de Dios. Él es el que capacita. Él es el que entrena. Él es el que te da el valor y el poder de que te levantes como una persona totalmente nueva y digas: Señor, estoy en tus manos. Quiero hacer tu voluntad.